Bueno, Luis Herrero, bienvenido. Buenos días, Joaquín Manso, bien hallado. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, dentro de lo que cabe, ¿verdad? Sí, estaba mirando. Sí. Sí, Antes me ha broncado un poco. El control de daños, la verdad es que ha sido menor del que yo esperaba. ¿Verdad? Sí. Hombre, esto es como lo del Atlético de Madrid. Reconoce que fue mejor de lo que merecíamos. Pero ya esa es la lectura que yo he hecho. Digo, el Madrid ha sido capaz de ganar al Atleti sin Mbappé, sin Vinicius y sin Camavinga. Exactamente. Imagínate si vuelven en algún momento y se acuerdan de cómo jugar al fútbol. Bueno, con que vuelva uno o dos, yo espero solo que vuelva Bellingham. Sí, Bellingham va a Porque es el que hace que parezca aquello un equipo. Pero bueno, a ver, Joaquín Manso, bienvenido. ¿Qué tal? Bueno, hoy comentaba que hay varios asuntos editoriales, no sé cómo lo ves, Rosana, pero de las cosas que aborda hoy el mundo, hay tres asuntos capitales. Uno, quitarle la defensa antibombardeos a la población civil de Ucrania, que es una cosa tan criminal. Bueno, es por hacer de menos a Joaquín Manso, pero esa noticia está en todos los periódicos, no solo en El Mundo. Bueno, dice, no es por hacer de menos. Que aquí está el director del Dice, Mundo. Cuando venga Julián, ni quito ni pongo rey, pero ayuda a la ABC. O sea... No, hombre, no, he dicho en todos. He dicho en todos. Bueno, no sí, pero yo había citado... Sin embargo, pero sigue porque hay cosas que son exclusivas del Mundo que me interesan un montón. Bueno, por ejemplo, toda la información de la marcha no de la Caixa, porque claro, hay caixas y caixas. Bueno, va el grupo, la matriz del grupo y el brazo inversor. Exacto, pero la fundación, que es donde manda Fainé, que es el que sigue mandando, ya no sé si desde aquí, desde el más allá, desde el más acá, lo más parecido a Buda que yo he conocido es Fainé. Lo vi el otro día y no solamente ha puesto un vicepresidente más viejo que él, que es Godó, sino que además, no sé, está más joven que nunca. Lo vi en el palco de Madrid, no me adelanté porque estaba rodeado, pero como la Virgen de Montserrat, de fieles, de deudos, de parientes. Pero yo voy ¿En el palco del Madrid? En el palco de Madrid no estaba, sí. No, si aquí estamos al plato y a las tajadas todos, pero unos más que otros. La gran cuestión es CaixaBank. CaixaBank tiene dentro Caja Madrid, que son los ahorradores de Madrid, que es la región que más ahorra de España, con diferencia. Cataluña la que más derrocha, Madrid la que más ahorra. Y creen que si Ángel Simón sigue el camino de lo que es más simbólico que real. Una cosa es ser el dueño y otra cosa es dónde están los calés. ¿Que eso no va a tener consecuencias? Claro que va a tener consecuencias. Es que pones el sistema financiero español y el IBEX 35 al servicio de lo que dice Iñaki Yacuría. El referéndum del 27, porque está cronometrado. Acabas de fundar un narcoestat racista catalán. Por aportar algo más y hacerle un favor, en este caso, bueno, no un favor, sino destacar el mundo. Es verdad que Carlos Segovia dio la exclusiva desde el primer momento y además aporta algo significativo, que es la intención de Fainé. Habla de una salida, digamos, personal, es decir, él personalmente quería que esto sucediese. Además habla de la unanimidad por parte del Consejo y es cierto que sobre todo es el contexto en el que se produce la noticia, ¿no? Ayer por la tarde, cuando se conoce, lo avanza Carlos Segovia, lo comentan después el resto de cabeceras, llevábamos todo el día hablando de las consecuencias de esa ley orgánica que va a ceder, ley orgánica que crea un control Estat de las catalán. Fronteras, efectivamente, y de la inmigración en Cataluña, ¿no? Pero yo que no domino para nada ese territorio informativo, os pregunto sin malicia, es decir, por pura ignorancia. Ya se venía especulando, yo había leído comentarios, informaciones a propósito de la complicidad del grupo de la Caixa con algunos intereses concretos del gobierno, por ejemplo, en el asalto de Telefónica. Bueno, la Caixa tiene un 10% del Telefónica. Por eso. Es que recibe, a Payete lo recibe en la Moncloa Simón, que es CaixaBank. Es decir, pero yo digo, es que claro, la fundación es Fainé, es Fainé, bien. Y Criteria es Criteria, la participación es la cartera. De formas, pero el dinero es no hay CaixaBank. Noticia de que, es decir, la explicación que da Gortázar, el consejero delegado, cuando presenta los resultados hace un mes, es que ya cuando se produce la fusión, las dos entidades, es decir, tanto CaixaBank como Bankia, tenían su sede en Valencia. Sí. Es verdad que tenían su sede en Valencia y que por lo tanto no hay ningún motivo para cambiarla. Y luego hay algo que él no dice, pero que sí podemos decir ahora, es decir, que otra de las cosas que está pendiente de negociarse es la llave de la caja. Exacto. ¿Verdad? La Hisenda, que dicen en catalán, la Hacienda. Y la llave de la caja, pues si efectivamente se traspasa, como se traspasará,
ahora tendría Salvadorilla, con que en CaixaBank Totalmente. tiene una excelente relación y que es una persona que se conduce con institucionalidad, pero algún día volverán a tenerlo los independentistas. Bueno, Será- perdóname que te diga que lo de la institucionalidad, después de firmar un modelo racista de Estado para Cataluña, de institucionalidad, nada. No, pero Eso no es lo hace- incompatible con la Constitución. No, es que Silla. No, eso no lo han firmado Sánchez y Junts. ¿Tú crees que no? No, hombre, no, eso es Silla el que lo gestiona, lo negocia, el nuevo ambiente, aquí vale todo, y dentro de 2 años haremos el referéndum, esta vez sin policía, sin Hacienda, ni nadie que nos moleste. Y para entonces ya habrán caído los jueces. Pero si es que es un plan, como ahora el proceso lo dirige Pedro Sánchez, da la impresión de que es Pedro Sánchez el beneficiario. No, el beneficiario es Silla. De ahí que lleve a las empresas, aunque sea por el Ronzal. El Sabadell fue primero, pero el Sabadell fue para defenderse de una OPA que hizo el BBVA por indicación de la parte turca, que tampoco es que fuera, y de hecho está encallada, ni se sabe. Está en manos del poder político. Es decir, el Exactamente. problema que tiene el BBV ahora es una situación de relativa dependencia. Es decir, el criterio de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia es claro y yo creo que es conocido que también que lo es el de su presidenta, pero la cuestión es política. Sí, de hecho, buena parte de los consejeros de la Comisión están puestos por el poder político. Con el BBV en esa operación se ha puesto en manos del... Totalmente. Ya, primero, la operación la monta Erdogan. Es decir, no es una operación interna que Torres dice voy a por el Sabadell. Es una operación por las razones que sepa Erdogan, que es el que dirige, igual que Putin dirige la economía rusa. O sea, ¿por qué? Porque es el que manda y porque es el dictador. Un dictador islamista, por cierto, con el que Zapatero construyó la llamada Alianza de Civilizaciones, rompiendo con Occidente, que hemos vuelto a aquello. Pero la cuestión de fondo es que ayer, le he oído esta mañana, las declaraciones de un representante de los empresarios madrileños, que se llama Garrido, que es gente que no hace ruido, pero representa el sector realmente dinámico de la economía española, no vaya española. Yo no escuché a Garrido. ¿Qué dijo Garrido? Dijo Garrido que además de los impuestos que para compensar lo de lo que ahorran en la Comunidad de Madrid les ponía Sánchez, que eran cada vez mayores, etcétera, había Yolanda Díaz, encima ahora los madrileños, dijo, tenemos que pagar la deuda que les quitan a los catalanes, y habló exactamente en estos términos. Bueno, los madrileños tenemos que pagar la deuda que les quitan a los catalanes, que es exacto. Otra cosa es que luego los catalanes, por la presión fiscal, no se beneficien, pero el proyecto de golpe de Estado, ahora sí seguro, en cómodos plazos, que es el de Illa, bueno, es que sale blindado de esta operación. Yo no sé hasta dónde van a ir, porque no lo sé, pero la verdad es que esto para el sistema financiero español es letal, letal. O sea, los bancos no tienen detrás oro para respaldarlos. El BBVA, por lo que has contado, en una operación que viene de Turquía, está en manos del poder político. Llevan no sé cuántos meses mareando con la OPA. El Sabadell se ha ido allí como si no se hubiera ido, pero sí, pero que no. Olío es un listo, típico PSC, pero viviendo en Madrid, un espabilado, tío muy gracioso, muy simpático, que se pasan de listo porque creen que en Madrid todos son tontos. Pero el problema es que Madrid es el león que un día despertará. Que cuando China despierte, decían, pues anda que cuando ha despertado nos tiene a todos patas arriba. Pero Madrid en algún momento va a despertar. Es decir, tú no puedes esquilmar a la comunidad que más aporta sin que al final se queje. Sobre todo cuando hay un poder político que es visible y que apoya al sector privado. Yo no sé cómo va a ser, pero va a ser. Lo que no sé es cuándo. Y tampoco sé qué va a hacer Ángel Simón y CaixaBank. Tampoco lo sé. Yo no lo sé, la verdad es que no lo sé, digo, porque también hace 4 días decían que la fundación no se iba a mover y se ha movido. Es decir, yo no creo que CaixaBank se vaya a mover en el plazo más inmediato de tiempo, entre otras cosas por lo que tú estás diciendo. Sí. Entre otras cosas por lo que tú estás diciendo. Ahora bien, ya digo, hace 15 días estaban diciendo que no y se ha movido. Hombre, él estaba en Valencia, la fundación se la llevaron a Palma de Mallorca para que no fuera exactamente lo mismo. Sí. Pero es que no es exactamente lo mismo. No es lo mismo, pero además el banco
con clientes y tal es CaixaBank. Sí. Es decir, el que todos los días tiene que abrir la ventanilla y tener, Comprar ganar las o nóminas, perder las pensiones, clientes, sí, sí. las hipotecas, es CaixaBank. Pero el problema de fondo es que lo que nos dibuja es un IBEX 35 totalmente en manos de un sujeto como Sánchez, que está sujeto no a las sospechas, sino a las certezas, el aluvión de certezas de corrupción. Y cuanto más peor lo tiene Sánchez en el horizonte penal, como se decía de Felipe González, mejor lo tiene ella para hacer la ruptura, además lo han dicho, como Chequia y Eslovaquia, la ruptura de terciopelo. No, aquí no va a haber terciopelo. Si hay ruptura, no habrá terciopelo, porque además el Estado catalán que dibuja esa ley racista es un Estado, es un narcoestado. Los mozos que van a defender las fronteras contra los narcos, como la Guardia Civil, a mosquita, moscovita, o sea... Todo eso, yo ahí puedo aportar poco, pero es verdad, por hablar de, digamos, la situación que se está configurando. Tú hablas de los héroes del silencio cuando te refieres al 35, pero yo lo que veo es que cada vez algunos miembros de ese club están empezando a hablar, pero en unos términos que, en fin, suenan a mucha complicidad con Sánchez. Total, son los que ya se han rendido. Entonces ya no son mudos. No, es que son héroes, eran héroes. Yo por hacer la broma con los de Zaragoza, héroes del silencio. Anda que no tenían ruido, Bunbury y compañía. Bueno, y tenía un bozarrón. Enorme. Pero hubo una época, incluso en la época, digamos, más complaciente con Zapatero, cuando Emilio Botín y César Alierta estaban a la cabeza, que crearon una especie de consejo de la no sé qué, competitividad, tal... que era un proyecto para controlar la publicidad en los medios. Luego al final ni a Emilio Botín ni menos a César Alierta le salía eso, porque no estaban en eso, estaban en llevarse bien con el gobierno. Pero esa frase de es que siempre hay que llevarse bien en el gobierno, hombre, salvo que el gobierno esté dando un golpe de Estado, acabando con la propiedad y la seguridad jurídica, en cuyo caso si te llevas bien con el gobierno estás en el golpe de Estado. Y cada vez además más minado, más cercado por la corrupción a la que hacía referencia. Lo digo porque otro de los asuntos que me han interesado mucho, y ese sí que lo he leído solo en El Mundo, es la, digamos, en ruptura de relaciones, por decirlo de alguna manera, entre Ábalos y el PSOE. Que el PSOE no las tiene todas consigo lo demuestra el vaivén. Sí. El primero te quito del gobierno, luego te meto en las listas. Después te echo del grupo parlamentario y pongo a un ministro a hacerte de zapa, a investigarte, y después todo lo contrario. Después mando al país a que te haga una entrevista laudatoria y hago lo posible por protegerte, y ahora otra vez al otro lado. Eso lo que acredita es que con él no las tiene todas consigo. Y cuando él nos da la entrevista en El Mundo, nos da un titular, utiliza la expresión cortafuegos, y dice, yo soy un cortafuegos del PSOE para que no afecte a nadie más, pero el caso va a escalar. Claro, es decir, la credibilidad a Ábalos en esa afirmación se la dan los hechos. Es decir, ¿cómo va a ser creíble que la persona de máxima confianza del presidente del gobierno esté a sueldo durante años de una banda que acumuló cientos de millones, casi 200 millones de euros? Solo en un caso. Claro, en efectivo, en actividades ilícitas, y que fuese él solo. ¿Me explico? Es decir, por pura lógica. Y si fuese él solo, sería una anomalía superlativa. Es que no era él solo. Claro, es decir... Es que no era él solo, es que Soluciones de Gestión era Coldo, que era él. Claro, bueno, es que Aldama era él. La sucesión de coincidencias asombrosas sobre Aldama, es decir, que el contrato más extraordinario de la historia de España le caiga a él, que la persona que reciba a pie de pista en el viaje prohibido a la vicepresidenta de Venezuela sea él, que el consejero de Air Europa, que recibe información privilegiada del rescate y se relaciona con la esposa del presidente, sea él. Quiero decir, todo apunta a que era una persona que vivía en el corazón del poder. O sea, no puede ser que su relación fuese exclusiva con Ábalos, por poderoso que fuese Ábalos. Quiero decir, esto es lo que dice el sentido común. Ahora, hombre, evidentemente hace falta prueba. Claro, pero por eso yo comparto con tu razonamiento. Por eso te digo que potencialmente es peligroso. Ábalos hasta ahora estaba asumiendo el papel de cortafuegos, porque se suponía que algún tipo de ayuda
presente o futura estaba obteniendo del PSOE. Si ahora la situación se vuelve insostenible, porque lo de Jessica, ya os lo dije hace una semana, lo de Jessica probablemente no es lo más grave de lo que en todo este asunto, pero que es de lo más demoledor, porque todo el mundo lo entiende de una manera evidente, está claro. Y entonces, ¿ahora qué va a hacer Ábalos? Decir, ahora me abandonáis, tal, pues entonces dejaré de hacer el cortafuegos. Es que potencialmente, a mí me parece que ahí es donde está el gran peligro. ¿Tú qué sabes más? Yo creo, mi impresión, es decir, es que el entorno del presidente va sobrado respecto de su conciencia de inmunidad respecto de la opinión pública. Eso es absurdo. Bueno, será absurdo, pero es la realidad. Es decir, eso fíjate, juegan así. Claro, es decir, la cantidad de cosas que hemos vivido y que las vive sin que le hagan ni el más mínimo rasguño, porque al estar el ecosistema de la opinión pública partido en dos, los suyos, los que eventualmente podrían afectarle, jamás le dicen nada. Todo lo contrario, cierran filas con él. Hay una cuestión añadida, y Luis, tú que conoces, que naciste en una fiscalía, como quien dice, a mí me ha llamado la atención. En el auto del juez Hurtado, precisamente para que no se crea Pumpido que será eternamente impune, no inmune, impune, porque lo que está perpetrando es un delito tras otro. El de los ERE fue el modelo de somos capaces de hacer lo que nos dé la gana por nuestras narices. Bueno, entonces dice una cosa, y es que el registro del despacho de García Ortiz, como no obtuvo ninguna prueba, no es relevante para el caso. Y por lo tanto no puedes decir que hay una prueba podrida, conseguida ilegalmente, que afecte al caso, porque no ha salido nada de ahí, porque lo había borrado todo. ¿Por qué lo dice el juez? A ti te lo digo, Pedro, para que lo entiendas, prevaricándido. O sea, si te crees que te vas a salir con la tuya de decir que aquí se han constituido pruebas, que se ha prevaricado, se han allanado los derechos de ese pobre hombre que es nada menos que fiscal general del Estado, es mentira. Y aquí te lo digo en el auto para que conste cuando se tenga que debatir. Es decir, tú podrás perpetrar los golpes que sea, pero no en mi caso. Y la impresión que yo tengo con Puente, con Hurtado, es que ya está actuando el Supremo con el escudo antipumpido. Porque el Supremo, ayer se produjo, además en esa misma dirección, un gesto que a mí inicialmente me sorprendió y que luego creí entender, a lo mejor me equivoco en la interpretación, y es la prórroga de 6 meses para investigar al fiscal general del Estado. Lo mismo. Por la misma razón, es decir, como usted no está colaborando nada, pues yo tengo que tomarme más tiempo para seguir tratando de buscar las pruebas que usted no me facilita. Pero claro, se había planteado hace unas semanas la posibilidad de que se estableciera una especie de lucha contra el reloj, a ver quién llegaba antes. Sí. Si el Supremo, para abrirle juicio oral a el fiscal general, y que eso ya fuera, por lo tanto, irrefrenable, o el Constitucional ante un eventual recurso para paralizar la investigación. Entonces, ¿qué hace ayer el Supremo? Dice, no tengo ninguna prisa, si tú quieres meterte en ese lío, vamos al encontronazo. Venga, eso es. Vamos al choque. 6 meses. Que 6 meses... Que tú quieres ahora recurrir ante el Constitucional y que el Constitucional se meta en ese lío, y me consta que hay algunos magistrados del Constitucional que dicen nos podemos estar metiendo en un lío, vamos a intentarnos la toga antes de hacer el bobo, pues ahí está el Es que además ese encontronazo es elecciones generales, un plebiscito para salvar a Sánchez, seguro. Lo que pasa es que falta un tiempo para llegar a eso. La brecha total, el muro y todo eso. Pero yo estoy contigo en una cuestión. Es que esos 6 meses son para que trabaje la UCO. Es que la UCO no ha hecho más que una parte del desencriptado. El último fue hace una semana, el de Aldama. Es decir, la UCO está trabajando sobre la base del acuerdo a que llegó Aldama mediante Choclán con el fiscal Luzón, el fiscal anticorrupción. Entonces aquí se han creado 2 poderes paralelos ya en el Estado. Por un lado, la justicia de verdad, el Supremo, y por otro, el prostitucional, porque es prostitucional y después de los ERE no hay ninguna duda de que lo quiere seguir siendo. Pero además es que hay otro, dentro de la propia Fiscalía, se ha creado un contrapoder, que es el fiscal anticorrupción, Alejandro Luzón, que se había portado bastante mal en el caso del fiscal Estampa, pero que tiene la autoridad. Y además el fiscal Pastor, por esas casualidades de la vida que pasan en la justicia, resulta que es el fiscal del caso hidrocarburos y del caso Coldo. Y de ahí que Choclán
que alguien le dice a Aldama es un delincuente, pero no es un imbécil. O sea, hay otros que sí. O sea, el hermano de Koldo no parece el más inteligente del universo, presumiendo de ir de golfas a la República Dominicana delante de un juez. En fin, pero son lo que son. Pero cuando subimos de nivel, ¿qué es lo que estamos viendo? Que ahí hay un acuerdo del que el gobierno no sabía nada, del que se enteró por la prensa, el acuerdo de Choclán con Luzón. Sí, entonces, además yo ahí, esto es una intuición, es decir, la libertad la acuerda un juez diferente del que acuerda la prisión. Es verdad que al retirar la petición de prisión la Fiscalía no tiene alternativa, pero es muy difícil que la Fiscalía se atreva a hacer eso si no tiene algo en las manos, si no tiene prueba. Es decir, que un juez ordene la prisión de alguien por riesgo de destrucción de pruebas o riesgo de fuga y la Fiscalía en otro juzgado interese la libertad, el riesgo de quedar con el culo al aire, digamos, es tan elevado que es muy difícil correrlo si no es con algo muy importante en la mano. Y luego además, porque llegamos a un nivel en el que todo el mundo está al borde de la jubilación, desde Pumpido hasta Pedraz. A mí me consta que Garzón fue a pedirle a Pedraz que lo soltara para que esto, cuando vieron lo que había fraguado, alguien, pues el CNI o quien sea, se enteró del acuerdo de Choclán con Luzón vía el fiscal Pastor. Entonces va Garzón a pedirle a su antiguo pupilo, hermano pequeño, Pedraz, que lo suelte, porque si no lo suelta va a pactar, y va a pactar con el enemigo. Y Pedraz le dice que no. Pedraz, contra todo pronóstico, para Garzón, que insiste, y Pedraz le dice que no, y pone como excusa que tiene unas diligencias pedidas y que hasta que no lleguen, total, que le da tiempo a que salga obligatoriamente, porque la Fiscalía lo pide, libertad provisional, ya con el cante hecho, con lo pactado que no sabemos cuánto es. Que exactamente. Que yo tengo la intuición de que hay cosas que no sabemos. Sí. Porque, es decir, lo que ha contado hasta ahora no es que sea peccata minuta, no lo es ni mucho menos. No lo es ni mucho menos, pero tiene pocos elementos acreditativos. Es verdad que la UCO está desencriptando teléfonos móviles, todo. Pendrives, ordenadores. Sí. Algo hay para que la Fiscalía se atreva a dar ese paso. Yo estoy de acuerdo. Dos juzgados distintos. Hay dos cosas, además, que el abogado es Choclán. Por tanto, alguien fuera del control político posible. Es un abogado independiente que tiene su propio prestigio y que si esto lo gana, bueno, es que no va a haber ni abogado más caro en Europa. Bueno, y ganarlo no es sacarlo absuelto. No. Ganarlo es reducirle... Primero haberlo sacado de la cárcel. Sí, primero eso y luego reducirle la eventual condena al mínimo posible. Pero vuelvo a la última cuestión que planteábamos. En un gobierno cercado absolutamente por la corrupción, en la que la Moncloa ha perdido los observatorios. Es decir, tener a Bolaños enredando y quedando en ridículo todos los días no le sirve de nada, porque hay una parte del aparato de la justicia que, como sucedió con el Procés, funciona solo. Hay unas leyes y los jueces están para hacerlas cumplir. El problema es cuando cambias el régimen legal, que es lo que se va a votar ahora con este estatuto racista de una comunidad que deja de ser parte de España, que tiene sus propias fronteras, que tiene su propio ejercitillo, estos mozos de las narices, que tiene su hacienda propia y al que solo le falta una jarca de jueces serviles. Hay 2 de cada 3 jueces que hay en Cataluña quieren irse, porque aquello es invivible y peor que se va a poner. Por eso me choca que diga Fainé que es que la situación ha cambiado mucho del 17, claro, ha cambiado a peor, porque entonces había elementos de Estado que protegían la propiedad y la seguridad jurídica. Ahora, con ese acuerdo, no hay nada. ¿Quién es catalán? El que diga a Silvia Orriols que es catalán. Por eso, esto es Illa el que lo ha gestionado todo, porque como Sánchez es un menesteroso de votos, no le queda más que el vivero de votos catalán, que tampoco es suyo, porque son votos separatistas. Pero es que Illa es el primer separatista. Lo que pasa es que vende la mula ciega muy bien. Es como Pujol en sus primeros tiempos, que parecía que contribuía a la gobernabilidad. No, contribuía a crear su Estado. Y ahora están en el remate de eso.
van a votar el presupuesto este singular, la financiación singular, con lo cual todos los españoles trabajaremos para pagar la ruina de Cataluña, que debe 83.000 millones de euros. Bueno, alguno lo votará con gusto. Hay una cosa que me hace mucha gracia que se ha comentado poco. La semana pasada fue el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que se levantaron las comunidades del PP porque al final era una encerrona, ¿no? De lo que se trataba, era de ponerles en la tesitura de hacer algo en contra de los intereses de los ciudadanos. Lo que pasó desapercibido es que ya ha habido uno que ha votado en contra de los intereses de sus ciudadanos, que es el de Asturias. Sí, señor. Ha votado a favor de un acuerdo que implica que los asturianos asuman individualmente más deuda de la que tenían. Como si no fuera bastante. Pues claro. Por abordar ya la tercera noticia que aparece hoy en los periódicos y con la que tú arrancabas, Federico, que es la situación en Ucrania, y por aportar algo más que todavía no ha llegado a todas las portadas, como decía Luis, de los periódicos españoles, lo que os comento que está contando la prensa americana son los ecos, lógicamente, de lo que sucedió ayer en esa primera intervención de Donald Trump ante los senadores y los congresistas. Allí se habla mucho de la intervención de la senadora demócrata abordando el gobierno de Reagan, la Guerra Fría, y estableciendo las diferencias existentes entre Trump y Ronald Reagan. Y precisamente de lo que se está hablando en Estados Unidos y de lo que dicen que hablaron mucho y en los círculos de sobre todo los congresistas republicanos se está hablando es de cómo se puede conciliar la política de Reagan y al mismo tiempo defender la política de Trump, ¿no? Y esto es un poco lo que hoy cuenta, por ejemplo, el Washington Post en algunos de los artículos que están desarrollando, ¿no? Que el comentario en círculos de los republicanos es este precisamente. La carta de Wałęsa. La carta de Wałęsa yo le dediqué en mi columna porque es que cada párrafo de esa carta es oro puro. O sea, un héroe de la lucha anticomunista, amigo de Estados Unidos, recibido en la Casa Blanca un montón de veces, dice, nunca el presidente Reagan nos hubiera dicho que le teníamos que dar las gracias. Está fantástica esa carta. Esa es una carta... Pero es que porque resume muy bien el cambio en el orden de valores, que es la sustitución de la moral de los ideales por la moral utilitarista. Y además peor que eso, si acaso por una moral de ideales perversos. Exactamente. Yo siempre he dicho, lo que quiere Trump es desfilar en Kiev. Lo mismo que Putin, desfilar en Kiev. Putin dijo que lo iba a hacer en 2 semanas. Y ahora hay una infinidad de canales, pero es una cosa impresionante. La desinformación soviética a todo trapo, unida a toda la desinformación boxera, que es Putin ya destilado. Pero hay montones de canales. Y hay una cosa que repiten continuamente. Rusia ya ha ganado la guerra. Después de 3 años contra Ucrania, ¿qué va a ganar? ¿Qué va a ganar? Un país 20 veces más pequeño, con un ejército que es la 5ª parte, le ha impedido durante 3 años tomar las principales ciudades. No han salido del Donbass. Entonces, ¿dónde está la victoria? La victoria se la quieren dar los americanos haciendo de grupo Wagner. O sea, lo que se ofrece, lo que está haciendo Elon Musk, quitándoles el Internet, quitándoselo además de un día para otro, para protegerse de los bombardeos la población civil, es que maten mucha gente para que Zelensky se vaya. Llevan 3 años muriendo. ¿Por qué creen que esta vez les va a funcionar? Porque son de una arrogancia absoluta y porque son unos hijos de perra como no ha habido muchos. En Estados Unidos ha habido buenos y malos presidentes. Pero en la carta también de Wałęsa dicen, cuando Estados Unidos ha servido a la causa del mundo libre, le ha ido muy bien. Cuando no lo ha servido, le ha ido muy mal. Y eso se va a ver. ¿Cuántos aliados ha perdido Estados Unidos con la política de Trump? Todos. Ya no tiene ningún aliado en Europa, ni Japón, ni Australia, ni Canadá, ni siquiera Nueva Zelanda. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho? Ponerse en brazos de Putin. ¿Ese es el aliado fiable? Sí, no, además si esto tarde o temprano va a tener, bueno, ya lo está teniendo, hay una expectativa de inflación del 6%. En un país que tiene un déficit de casi el 7%. Con los aranceles ir al 10. Claro, es decir, el problema, no, con los aranceles y con la falta de confianza. Claro. Es decir, al final, si tú siembras el pánico entre tus aliados, a tu principal aliado comercial, lógicamente la actividad comercial se va a resentir.
se va a resentir en tu perjuicio. ¿Quién va Claro. a querer aliarse con los Estados Unidos después de lo que ha hecho con Ucrania? Pero con los Estados Unidos y con las empresas, porque las empresas Por supuesto. norteamericanas están sometidas a un vaivén político que tampoco te puedes fiar de ellas, con lo cual el problema es gigante. Empezando por las propias empresas de Elon Musk. Un tío que no vacila en el crimen de Estado para asegurarse los conductores y semiconductores chinos para su Tesla. Un tío que no vacila en decir que Zelensky, un héroe al lado de él, que es un millonario y un imbécil, y un tío siniestro, y un criminal, desde hoy mismo, un criminal declarado. ¿Quién se va a fiar de una gran empresa americana ligada al poder político? Nadie en su sano juicio, porque mañana se carga Trump Vance y lo mismo hace lo contrario o lo agrava, tiene toda la pinta, como le llamó el Hitler contemporáneo, le llamó el Hitler americano. Desde entonces viene haciendo méritos. El tío que agrede directamente a Zelensky es un vicepresidente que no se sabe qué pinta allí. El otro día leí un artículo que me impresionó, es lo mejor que he leído en mucho tiempo a propósito de la situación que se está planteando en Estados Unidos en el New York Times. Lo firma Thomas Friedman y dejadme que os lea solo un párrafo. Dice, el drama que se está produciendo entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de Ucrania, Zelensky, plantea una de las preguntas más inquietantes que nunca había tenido que plantearme sobre mi país. ¿Estamos siendo dirigidos por un ingenuo que cree que Vladimir Putin es tal? Digo, por hacerlo breve. Sí. ¿O nos dirige un padrino de la mafia que quiere repartirse territorios con Rusia del mismo modo que actúan los jefes de las familias del crimen? Yo me quedo con Groenland y tú con Crimea, yo me quedo con Panamá y tú con el petróleo del Ártico y nos repartiremos las tierras raras de Ucrania. Es lo justo. Es que es así. Así empieza, ¿eh? Hoy publica Libertad Digital un largo artículo muy trabajado del general Rossetti, que acaba de irse de Vox por la sumisión abyecta, no solamente a la política de Trump, a la propaganda que ha hecho suya. Entonces el general Rossetti, que es cristiano, recuerda al Papa Wojtyla y una frase que dijo cuando estaba en aquella peregrinación gigantesca de 2 millones en Cracovia, a ver a la Virgen Negra en Czestochowa y tal, ¿os acordáis? Que es uno de esos momentos clave del mandato de Reagan, que es que dijo, dejad a Europa ser Europa. Y yo recuerdo, porque vivía en Estados Unidos, que hizo un programa que nada más llegar al poder, que se llamaba Let Poland be Poland. De nuevo Polonia, de nuevo es el centro. Y el otro día nos lo decía Mira Milosevic, la OTAN europea se va a construir en torno a Polonia. ¿Por qué? Porque es la frontera real y donde tienen miedo con razón, porque la historia lo acredita. Y porque Putin quiere volver al 45. Y también porque tienen un liderazgo, que es También. decir, que no es poca cosa. Es decir, Sí. al final que los momentos críticos de la historia te cojan con un liderazgo, en Sí. este caso Donald Tusk, pues será que tú te lo has ganado. Sí, no, Será y que tú te lo has y además ganado. recién votado. Sí, sí. Hombre, que empieza a tener apoyos. Tú, es verdad que Macron no se ha caracterizado siempre por ser el jabato europeo, pero el discurso de ayer a mí me Muy llamó sólido. la atención. Es que, dice, hay dos que están con problemas en las elecciones. Bueno, peor estaba Churchill, que las perdió después de ganar la Segunda Guerra Mundial, pero había hecho... Starmer, que es de un país acostumbrado a la guerra, están que braman y no lo van a olvidar, que Vance dijo que eran países que hacía 30 años que no iban a la guerra. Tuvo una gran intervención también Starmer en la BBC Sí. después de la cumbre del lunes, cuando dijo que siempre que Europa había padecido una guerra, el Reino Unido la había soportado sobre sus hombros. Sí, es verdad. Es decir, y quiero decir que haya liderazgos emergiendo, o sin ir más lejos, lo que hizo ayer Alemania. O sea, Sí, de señor. repente, ayer llegó a Alemania. Es decir, Sí. que $500 millones en inversión pública, más lo que haga falta en armamento. Bueno, es decir, para no haber despertado Europa, están ocurriendo No, es cosas. que no tiene y más vamos a ver lo que remedio. pasa hoy. Es que no tiene más remedio. Sí. Yo insistí desde el primer día, si Zelensky cede, si Trump mata a Zelensky, le falta mandarle a un asesino. Bueno, Elon Musk ya prácticamente lo está haciendo. Matar civiles, a ver si tal. O sea, es que cuando uno piensa lo que ha sido el Estados Unidos de Reagan, prácticamente hasta Clinton, dice, vamos a ver, o sea, Estados Unidos era la luz que está en la casa de la colina
que no puede esconderse, dice el Evangelio de San Mateo. Una potencia mundial no se puede esconder. Y lo que hace este padrino mafioso, como bien dice este hombre, es esconderse detrás de Putin. Pero ¿cómo puede ser Estados Unidos ser el grupo Wagner de Putin? Yo no sé si en ese artículo de Thomas Friedman, digo, no, hablo un poco de memoria, porque estos días se leen tantas cosas. Una de las posibilidades que apunta Friedman es si, no me acuerdo, ya digo que no sé si lo leí a Friedman o en otro sitio, es que Trump tenga alguna cuenta pendiente con Putin. Quiero decir, claro, que Putin lo tenga en sus manos. Lo tenga grabado, como siempre se dijo. El anterior director del Washington Post, en sus memorias, lo cuenta que en las elecciones del 17 él establece un equipo de 50 periodistas que se dedican a investigar qué es lo que sucedió con Donald Trump en Rusia, en un hotel en donde, según dos fuentes oficiales del gobierno de Estados Unidos, sucedieron cuestiones de dudosísima moral y ética y demás. Entonces, él estableció 50... Bueno, yo creo que tiene pinta de ser algo peor. No, es que a partir de ahí, ¿por qué te graban en el este? En el este siempre te graban, como tú creas. Su obsesión, y él cuenta cómo su obsesión era encontrar la información, los datos, las pruebas que confirmasen a esas dos fuentes anónimas que él no podía desvelar, pero que eran fuentes oficiales. Pero vuelvo a lo que dice el general Rossetti hoy en Libertad Digital. Es imposible creer en un esfuerzo militar si no tiene un basamento moral. Tú no vas a la guerra a matar o a morir sin una razón que está por encima de esos que son lo que ha pasado toda la vida, pero que depende de elecciones. Y cuando los españoles se rebelaron contra el ejército más poderoso del mundo, que era el de Napoleón, no pensaron si iban a ganar. Cuando Sájarov se enfrentó al Kremlin, lo borraron de la lista de los científicos soviéticos y lo mandaron a la cárcel y lo encarcelaron con su esposa, etcétera, y lo maltrataron. No pensó que iba a ganar, hizo lo que tenía que hacer. Entonces, Rossetti, que es de los fundadores de Vox, que es un general de carrera, de verdad, o sea, no un piernas, no es Kiko Méndez Monasterio, o sea, no es Gaby Ariza, es un general del ejército español. Cuando te dice que sin un basamento moral ninguna fuerza, ni política ni militar, es posible, es que está yendo a la base de la cuestión. Macron será la bailarina del Folies Bergère, pero Macron hace lo que Francia no tiene más remedio que hacer, que es defender a Ucrania. Starmer hace lo que siempre ha hecho Inglaterra. Cuando hay que ir a la guerra, va a la guerra. Pero es que desde Estonia hasta Rumanía, toda la Europa del Este es Ucrania. O sea, si cayera Kiev mañana, o se rindiera a Zelensky, al día siguiente tienes a toda esa hilera de países, los que no están en la OTAN, diciendo queremos entrar en la OTAN europea, porque ya Estados Unidos nadie se puede fiar. En este artículo del New York Times, Friedman no hace esa referencia que tú recordabas, pero sí que hace una reflexión que a mí me llamó la atención y que creo que también le da cierto sentido a lo que está haciendo Trump, porque, claro, Trump lo que quiere es decirle a Zelensky, o me das lo que yo te pido, o me das las tierras raras y o te quedas en la estacada. Y entonces, fíjate, dice este hombre, existe otra explicación para lo que está pasando. Trump no ve el poder estadounidense como la caballería que viene a rescatar a los vulnerables que buscan la libertad de quienes pretenden aplastarlos. Él ve a Estados Unidos como una nación que debe extorsionar a los débiles. Dirige un negocio de protección como la mafia. Exactamente, pero por eso es importante la carta de Walesa. Dice, nadie hubiera pensado que Reagan nos pidiera que le diéramos las gracias por el apoyo financiero, sin el cual no hubiera caído el Imperio Soviético. Pero hay más. O sea, estos van a emprender un camino arancelario y tal, que va camino de la ruina, y en 2 años tendrán que rectificar, sobre todo si los demócratas se convierten en un partido... Ya estaba cayendo la bolsa estos días, porque más que caerá. Saben que con esa expectativa de inflación por los aranceles no se pueden bajar los tipos y todo apunta a que... Pero ¿por qué? ¿Cómo financia Reagan la Guerra de las Galaxias, que así se llamó? No tenía mayoría ni en el Congreso ni en el Senado. Había ganado él. Cada vez que había una votación salía en televisión, porque había un tío de Nebraska y otro de Idaho que dudaban ante su electorado y se dirigía directamente al electorado y al final le votaban en la segunda legislatura ganó todos los estados al candidato Mondale, que era el candidato de los sindicatos, imagínate. Bueno, pero tanto Mondale como Reagan participaban de una visión de Estados Unidos
que por lo menos hasta Clinton se ha mantenido, que es que Estados Unidos tenía la obligación, para seguir siendo Estados Unidos, de estar a la cabeza del mundo libre, porque además habían derribado el muro. Pero por eso es tan interesante el que se estén produciendo en el propio Estados Unidos y dentro del propio Partido Republicano debates de calado en este sentido, ¿no? Pero esa es una lección optimista, porque yo los debates no los estoy viendo. Yo estoy leyendo la información que en este caso publica The Washington Post, que es hoy la información de cabecera del Washington Post, en donde hablan de esto, de las conversaciones que en círculos privados, en entornos privados, están teniendo los republicanos al respecto de lo que fue el mandato de Reagan, ¿no? Sí. Y viene a raíz de lo que dijo la diputada, la senadora demócrata. Esa es la clave. La clave es que en el Partido Demócrata echen a las Ocasio-Cortez y demás woques y la extrema izquierda que se ha cargado al Partido Demócrata como partido de masas, como partido de clase media, sobre todo del sur. De mayoría social, ¿eh? Sí, y renunció para ser una minoría como la bolchevique, dirigente a base de violencia, cancelación, etcétera. Si el Partido Demócrata vuelve a ser un partido que recuerde el valor de América, volverá a ganar, porque los americanos creen en su país. Han votado a Trump porque están hartos de que desde Hollywood los humillen. Pero si tienen la ocasión de votar a un presidente que les diga Estados Unidos no puede ser el sicario de Putin, lo van a votar. Y va a ganar las elecciones. Además es el último mandato de Trump, salvo que se salga con la suya Steve Bannon, que dice que cuando tienes un regalo del cielo, y Abascal aplaudía, un regalo del cielo como Trump, no puedes depender de lo que diga la Constitución. Bueno, de hecho, Trump en el discurso ayer en el Congreso llegó a decir que él tiene un mandato de Dios para volver otra vez a hacer América grande. De hecho, ya lo ha hecho, sí. Y en ese sentido, lo que tú comentabas, ¿no? Que esa visión mesiánica después de los atentados y demás, claro, que es así. Y luego hubo un momento que, claro, es un poco lo que comentabas, Luis, cuando él hace mofa, se burla, ¿no? de los demócratas, cuando se dirigen a él, le dicen, mira, ya está hay Pocahontas, no sé qué, y todo el mundo empieza a reírse, ¿no? Sí. Claro, da la sensación de que de cara a la galería están haciendo un paripé y luego en círculos, digamos, como más privados se están comentando otra serie de cosas. Pero yo creo que el Partido Republicano está enajenado igual que el Partido Socialista con Sánchez. Es decir, hay un momento en que un liderazgo te corrompe porque no tienes otro y encima te lleva al poder, al dinero, a los sueldos y tal. ¿Cuánto va a durar esto? Depende del Partido Demócrata. Porque desde luego Europa lo tiene ya en contra por obligación, no porque quiera. Hasta Meloni ahora se ha refugiado en un silencio que la condena. Bueno, no, el otro día dio una entrevista en la televisión italiana y yo creo que dejó bien claro lo que va a hacer Italia. Primero, no va a mandar tropas y segundo, establecer un puente. Ella quiere establecer un puente de diálogo entre Estados Unidos. El problema es que ella está instalada en lo que creía que era su fortaleza antes de que Trump se revelase como es. Y antes de lo de hoy, sí, antes de cortar, con el que tiene una antes de quitarle la inteligencia para defender los bombardeos. Es que eso es un paso. Y ella es católica, o sea, cualquier persona decente no puede admitir como mecanismo, ni siquiera de presión, dejar a una población civil indefensa. Tenían unos contratos con Starlink, además, pendientes también hace nada. O sea, no sé, Meloni lo tiene muy complicado. Meloni está atrapada como Milei por una relación con Trump que no pensaron nunca que iba a llegar a lo que ha llegado. Yo creo que por un lado eso desde el punto de vista político y luego es, junto con España, el país que menos aportación militar hace, con una deuda mayor que la nuestra. Sí. Con lo cual, es decir, meterse ahora en el embolado de multiplicar el gasto militar pero para si no es solo el gasto, es nada sencillo. Si es que yo creo que el gasto al final lo va a poner Alemania y Francia, sobre todo Alemania. El problema es poner soldados. O sea, lo que prometió Starmer era botas para el barro y aviones, que en este caso son drones. Pero claro, tienes que volver. Hay un informe bastante prolijo. Yo me pierdo con estas compañías, pero Elon Musk no ha inventado la tecnología. Y por supuesto que hay empresas europeas que lo que no han tenido es la capacidad de este miserable rastrero de usar Tesla, que es una basura antiecológica, para hacer del dinero que ha hecho. El problema y tiene 800, me parece, no sé cuantísimos, creo que 800 satélites que son los que controlan el cielo de Ucrania, que los dio gratis cuando Crimea. Sí. Y después, China mediante, empezó ya a promediar.
Y ahora ya lleva 4 años hablando a diario con Putin. Pero hay empresas en Francia y en Inglaterra que tendrán que ser europeas, que por supuesto tienen que remediar ahora lo que puedan y pronto al mismo nivel. A mí me Elon Musk. sorprende la acción y la actitud de Elon Musk, porque como todo niño maltratado que ha sido en la infancia y vapuleado por sus mayores y por los más fuertes de la clase, bueno, pues se supone que debería de entender o de alguna manera sentirse identificado con lo que pudo sufrir el otro día Zelensky, ¿no? En la plaza pública, ¿no? Los niños maltratados suelen ser maltratadores. Eso es una norma básica, en fin, pero bueno, de la psicología. Que nos tenemos que ir a Valencia y antes el Colacel vamos a recomendárselo a alguien. Y antes Federico. Vamos a recordar que nos vamos la semana que viene, nos vamos a Orense, estaremos en el Teatro Principal, y que es un sitio precioso, pero precioso. Y siempre que vamos a Galicia pasan cosas. Sí. Si no, voy a mirar a Génova 13. Sí, pero suelen pasar cosas en la derecha. No, bueno, en la derecha. He estado en varios de esos. Hombre, yo estuve dos veces, mira, estuve yo con vosotros en Galicia y 2 veces pasaron cosas, no sé si alguna más. Estuvimos en Galicia el día que se ejecutaba la moción de censura. Sí, señor. Y el día en que Casado ese día fue calumnió... Ese día fue memorable la entrevista a Feijóo. Y al mismo tiempo le iban pasando todo lo que estaba diciendo en la COPE Casado. Y no se lo podía creer. Tardó de hecho en entrar al estudio que teníamos supervisor, no me acuerdo dónde era en Sanjenjo. Porque estaba terminando de escuchar y yo veía las caras que ponía. Bueno, es que claro... como lo estáis planteando, no sé si recomendaros que no vayáis. ¿no? Al contrario, hay que ir para que pasen cosas. Sí. Mira, yo creo que Mazón cae antes de que... Es el viernes que viene, ¿no? El viernes 14. Yo creo que para entonces ya... Bueno, pues como nos tenemos que ir a Valencia enseguida, Federico... Bueno, es que Colacel otra vez hay que mandarlo a los hermanos de Ucrania que se han quedado sin refugio antiaéreo. O sea, por más que pienso, salvo en la Edad Media, cuando cercaban y tiraban ratas para promover la peste a los cercados, yo no he visto una canallada de este calibre. Decían por gente que va de moderna y tal... esta es la modernización del crimen. O sea, quitarle las alarmas antiaéreas a los civiles para que con muchos muertos al final se rinda Zelensky. ¡Qué gentuza! Pero qué gentuza. Yo por algo he odiado siempre el coche eléctrico. En fin, Colacel. ¿Qué tal? Muy buenos días. Un día más vengo a cuidar, a mimar a nuestros oyentes, nuestro mayor tesoro, con otra de nuestras riquezas, mundo natural. El colágeno está presente en casi todas las estructuras del cuerpo y su fabricación es fundamental para retrasar el envejecimiento. ¿Cómo podemos hacer que no falte? Animar la producción de esta proteína fundamental que empieza a decaer, llegados aproximadamente los 35-40 años. Bueno, pues quédense con un nombre, Colacel Antiox de Mundo Natural, que nos aporta péptidos marinos, potentes antioxidantes y sobre todo la vitamina C que contribuye a la producción endógena del colágeno. El resultado, lucimos más jóvenes al frenar el estrés oxidativo. Es tan potente que con un solo sobre nos sobra para conseguir lo que con otros necesitamos hasta 3 tomas. Consúltenlo, llamen al 914460000. También pueden preguntar a su farmacéutico dietista en la web para farmaciamundonatural.es y no se olviden de la aplicación móvil de Mundo Natural. Mundo Natural. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, Federico, que enseguida vamos a irnos a Valencia para abordar lo que está sucediendo en torno a esas cerca de 20.000 llamadas que se produjeron y se registraron en el 112. Aunque pocas fueron contestadas. Y parece mentira que 3 meses, casi 4 meses después, ¿verdad?, nos estemos enterando de cosas sorprendentes, como por ejemplo el número infinito de llamadas que se registraron en el 112 desde las 4 de la tarde. El otro día entrevistabas al alcalde de Utiel y fue cuando se produjeron las primeras llamadas. Que él llamó a la SER para decir auxilio, socorro. ¿Qué es lo que pasó en ese CECOPI? No llamó a la SER por afinidad. El negro que hubo en el CECOPI, es decir, hubo un receso. Una hora entera. Que es una de las preguntas que hizo la jueza de Catarroja, que es la que está investigando este tema. Bueno, pues enseguida además, por más que dijera el otro día Inda, que es una juez de extrema izquierda, me da igual. La cuestión de fondo es que a un juez le tienes que decir la verdad. Y la están diciendo. Y el futuro de los responsables
no es que sea oscuro, o sea, es que es más negro que la antracita. Que la juez va con el acelerador pisado. Claro, Es decir, te ya da se igual ve que no, sea se hasta va podemita. y no lo va a dejar. Y Hombre, no lo va a no lo va a soltar. y sobre todo que una investigación en el ámbito judicial no es lo mismo que en el ámbito parlamentario o en el debate político, donde uno dice lo que le interesa decir o interpreta un titular de una manera o de otra. o acelera. Porque fíjate, lo más sorprendente para mí no es que ahora estén empezando a decir cosas, sino que están empezando a decir cosas que no se compadecen nada con lo que habían dicho antes. Es decir, Exacto. lo de Mazón, ahora empeñándose en que quede bien claro que él llegó 17 minutos después de la alerta, a las 8:28, cuando hasta ahora todo su objetivo era: yo estuve al pie del cañón, A las 7 estaba allí y tal. ¿Y por qué? No, es que si he contraído, o la gente que tomó esa decisión ha contraído algún tipo de responsabilidad penal, tiene que quedar muy claro que yo no estaba. No, vamos a ver una cosa. La responsabilidad no es por enviar la alerta, si acaso es por no haberla enviado antes. Sí, Es que claro, es distinto. claro. por supuesto. Es que es distinto. Por Claro, y la supuesto. cuestión es por qué no Sí, se pero envió antes esa No, pero alerta, sí, ¿no? sí es verdad, pero o sea, que sea culpable el gobierno, la EMET, la Confederación Todos. Hidrográfica del Júcar, todos, eso no quiere decir que no sea también responsable. No es lo mismo que culpable, pero responsable Mazón. El Partido Popular ha caído en la trampa habitual del Partido Popular, que es minimizar los daños manteniendo la estructura. Yo estoy harto de decirlo, ya sé que Feijóo no es así, pero cada uno es como es. Tienes que estar dispuesto a perder no una región, sino todas las regiones de España para ganar la nación. Tú eres testigo de algo que a mí me ha venido últimamente mucho a la cabeza, hablando de ejemplaridad. Cuando tú estás en la oposición y quieres mandar esa batalla, yo recuerdo que cuando Aznar estaba en los peores momentos del 93, sacrificó a su mano derecha, Arturo Moreno, Sí, señor. en aquel momento, porque entendía que había que hacer un ejercicio de ejemplaridad por cosas que eran infinitamente menos graves Pero que estas. es más, no eran ni graves, pero era la imagen. Y cuando se carga a Cañellas, que era la única autonomía que tenía aquella Alianza Popular, Y a Ormaechea. y al alcalde de Santander, pero el alcalde era un faltón, Cañellas era discreto. Pero por un caso de lo que son hoy menos de 300.000 euros, lo echó y se quedó sin ninguna comunidad autónoma. ¿Y qué? Pero era un candidato nacional. Curioso, ¿no? Porque ahora se lleva al Partido Popular, además, el Congreso del Partido Popular Europeo a Valencia. Esto lo habrá gestionado González Pons con el acierto que le caracteriza. A finales del mes de abril, entonces, bueno, veremos a ver cómo les sale ¿Qué momento? esta jugada. ¿Qué momento? Porque... El día en que se va a votar, además, el es Estat català. Pero claro, cuando dices, Susana, veremos cómo le sale esta jugada, ni más ni menos lo que queremos decir es que no lo sabemos. Es decir, y eso es lo que no puede ser. O sea, Claro. te tiene que salir bien, no puede ser, Claro. veremos cómo le sale. ¿Y por qué no lo sabemos? Porque no sabemos de qué a entonces qué va a aparecer en la investigación judicial. Los hechos no están bajo su control. Pues tú Hay una imagínate, investigación judicial que en mitad marcha. de la celebración del Congreso, Claro. que se va a juntar ahí la creme de la creme de Claro. Europa, porque van a ir los Claro que líderes sí. de la derecha europea, lógicamente, a arropar a ¿Te imaginas a Feijóo y a Manfred Dolor? Weber Sí. diciendo, Manfred Weber, pero leche, Alberto, ¿para qué me has traído ahí? Para este inútil, que encima hoy me lo encausan. Es que quiero Claro. decir, de aquí a entonces puede pasar eso. Puede pasar que él se vuelva a equivocar, yo qué sé, es decir, que como no lo sabemos, como el control de la agenda informativa está en manos de una juez, pues no Sí. sabemos. Claro. En fin, una pausa y vamos a Valencia a ver si establecemos el cronograma de todas las mentiras, porque aquí se está mintiendo desde el principio. Los únicos que no han mentido son los muertos. Ahí hay 220 y tantos muertos, más algunos desaparecidos, ilegales que no han aparecido, aparecieron 2 que no tenían nombre porque eran ilegales. Y que entre estaban- las llamadas telefónicas al 112, Exactamente. alguna de las personas que falleció luego. Pues, Esta es que tenemos esas llamadas y además Vanessa ha estado trabajando Sí. con gente que nos ha dado su testimonio de primera mano, como el que llega a ver si el vecino le guarda a la madre para que no se la lleve el agua muerta en un segundo piso. Es decir, el dramatismo de lo que se ha vivido, comparado con la ligereza, la frivolidad con que se trata un asunto tan grave, es lo peor de todo. En fin, vamos ya. Es la mañana. Es radio. Bueno, el tiempo, ojo, porque sigue el peligro de lluvias. Hay alerta naranja en Tarragona, Castellón y Valencia, toda la provincia. Así que mucha precaución. Pero va a llover, pero a gusto, ¿eh? O sea que Está lloviendo, de hecho. está lloviendo, no para y además va a seguir lloviendo.
Temperaturas, como llueve, pues bastante amables, 14 de máxima en Madrid, 22 de máxima nacional en las dos capitales canarias y la mínima bastante alta para este tiempo, Burgos, León y Soria, 5 grados. ¿Cómo anda la bolsa, Luis Fernando? Pues son días de mucha información bursátil, Federico. En este momento el IBEX está anotando un ligero 0,3%, suficiente para mantenerse por encima de los 13.260 puntos, a la espera de conocer la decisión del Banco Central Europeo, que se espera hoy anuncie una nueva rebaja de tipos de interés para la zona euro, unido también a ese plan de estímulos y a esa descorche fiscal que pretende hacer Alemania, que ha anunciado Alemania, que ha hecho que los bonos alemanes, la deuda alemana lo empieza a pasar mal y haya que pagar más intereses para poder financiarse. Tenemos, como te digo, muchos puntos de atención. Está también los alivios arancelarios con Canadá. Está el mercado esperando a ver si se... Bueno, ha dado otro mes más Trump. Como es una persona fiable, cambia de opinión no ya cada mes, cada año, no, cada día. Y ahora, lo que era ya inminente, ahora va a esperar otro mes. Nosotros ya tenemos está en el 10%. En el 2 de abril, a ver qué pasa. El 25% ya está en el 10%. Sí, sí. Y bajando. O sea, ya me dirás. Pero a Europa no le... Yo tengo unas ganas de ver el primer mitin de Abascal, diciéndole a los andaluces que lo mejor es Trump, para que no puedan exportar aceite de oliva. O sea, va a ser fetén. Va a ser extraordinario. Pues sí. Pues aquí lo contaremos. Bueno, Vanessa Vallecillo, dentro de esta serie que estamos haciendo, que lo prometimos, dijimos, en enero, cuando nadie quiera acordarse de Valencia, seguiremos informando. Y hay que decir en marzo, que estamos en sí, marzo. en marzo estamos, pero es que dijimos, en enero ya nadie se acordará. O sea, van a acabar las Navidades y tal. Y efectivamente, los grandes medios, sobre todo las televisiones, ni puñetero caso. Y lo que está saliendo ahora es lo más grave de lo que ha llevado a la muerte a 222 personas. Sí, de hecho lo habíamos estructurado en 8 secciones, ya vamos por casi 14 reportajes bien fundamentados, porque al final siempre van saliendo más temas y siempre va saliendo más testimonios de los que rascan. Han pasado ya 4 meses y solo a medida de que la juez va requiriendo más información, vamos conociendo con cuentagotas más datos que estrechan el cerco sobre las responsabilidades durante ese día de la riada. Lo último que hemos conocido son los datos de las llamadas al 112. Se recibieron 20.000 llamadas ese día, 6.500 se realizaron antes de que se emitiera la alerta a las 8 de la tarde y 2 de esas llamadas eran de NICTE y de Bibi. Yo escuché llamadas de auxilio de una señora que yo no podía ver, llamé al 112 pero ya no pasó porque estaba ya colapsada. Las llamadas que se escuchaban de socorro, de auxilio, por favor, me ahogo, ayuda, todas esas voces que me taladran la cabeza todas las noches. En total tengo un registro de 17 llamadas sobre las 7 de la tarde, que es cuando apareció esta persona debajo de mi casa montada en el capó de un coche, hasta las 4 y pico de la mañana que empezó a bajar el nivel del agua. Tengo un registro de 17 llamadas. Bueno, Emergencias nunca llegó tras esas 17 llamadas. Rescataron ellos mismos a esa persona que flotaba en un capó del coche y a otra que estaba agarrada a un árbol. A las 3 de la tarde, Emergencias ya había recibido más de 1.400 llamadas y los técnicos lo han contado, estuvieron reportando casos al CECOPI, al tiempo que, como lo escuchábamos en esta sección a Elizabeth, que a ella sí que le cogieron el teléfono en Emergencias, no había un protocolo sobre cómo actuar y la descoordinación era total. Me lo cogió una persona, me dijo que no tenía idea de nada, llamé a la policía local, no sabían nada. Llamé a la Guardia Civil de Valencia, me dijeron que no tenían ningún plan de emergencia ni ningún plan de actuación. Bueno, este testimonio es importantísimo porque buena prueba de ello es que pasaron 3 horas desde que se registraron estas llamadas hasta que se puso en marcha la UME en Utiel, que es el primer punto en el que se reportó la primera incidencia. Que nos lo contaba el alcalde precisamente anteayer. Que ante la inacción él fue quien llamó en directo a una radio a las 4 de la tarde. Estamos hablando de las llamadas que se consiguieron realizar, porque hay que recordar que hubo más intentos, pero no había cobertura. Rosa, por ejemplo, tuvo el móvil en la mano en todo momento cuando el agua entró en el bajo en el que vivía, pero no le sirvió de nada. Pues esto se comenzó a llenar tan rápido que lo perdí absolutamente todo. Nos quedamos atrapados hasta el día siguiente, pues el lodo lo teníamos hasta el mentón, casi la boca, pegados en el techo. Es un local piso bajo que no tenía salida por ningún lado. En la puerta estaba atascado por los coches y no teníamos salida, no teníamos cobertura, no teníamos luz, por más que gritábamos y todo.
Bueno, pues hasta el día siguiente estuvieron así, entre electrodomésticos, muebles, flotando, como ya contaba, a apenas 10 centímetros del techo, hasta que unos vecinos les oyeron gritar. Al día siguiente los vecinos comenzaron a llamar y ahí comenzaron a sacar el coche. En el momento de que comenzaron a sacar el coche y todo, pues el lodo comenzó a salir y a mi hijo y a mi bebé lo arrastraron. Yo me quedé atrapada entre los cables y después de casi 40 minutos, 35 minutos pudimos salir y comencé a buscar a mi hijo y a mi nuera. Me fui a Mazanasa, me fui hasta Alfafar y nunca lo ubiqué a mi hijo ni a mi nuera. Bueno, Rosa es un nombre ficticio porque ella está en nuestro país en situación irregular y ella es una de las 30.000 inmigrantes sin papeles que se estima que hay afectados por esta riada y que, como ella, están viviendo una situación muy difícil a la hora de encontrar trabajo o un alquiler. Rosa ahora mismo vive en una casa de acogida junto a otras personas, como son Julián y su mujer. Ellos son de Colombia, llevan 2 años en España y estaban subarrendados en un bajo también. Lo han perdido todo y ahora tratan de acogerse a esa regularización masiva de inmigrantes que prometió Pedro Sánchez. No contamos con el NIE, no tenemos un contrato de trabajo, por lo tanto a los primeros días fue bastante difícil el sostenimiento, la asistencia. Gracias a la noticia de la regularización masiva por circunstancias excepcionales, ahora la gran dificultad es la cita con extranjería. Ingresamos en las madrugadas, ingresamos en la mañana al link que nos envían, pero está muy difícil sacar esas citas. Bueno, de hecho, algunas personas ya las han deportado a su país por fecha de 5 años. Que tienen como narices ellos. después de esa actuación criminal. Encima, ¿qué prisa se dan en deportar? Sí, porque en aquel momento las ONGs lo que les ofrecían, al parecer, era acogerse a un retorno voluntario. Entonces muchas personas, ante el desconocimiento, lo hicieron así, lo que ha provocado, pues lógicamente, en su expulsión del país. Bueno, no solo las personas en situación irregular están teniendo este problema. Días después de la riada, a Thais y a su pareja les desalojaron de su piso de forma inmediata. Venía la policía aquí con una chica del ayuntamiento a darnos este papel, una orden que nos están tirando a nuestra casa porque supuestamente está mal, ¿vale? Por la Dana. Nos están tirando y encima no nos dejan irnos, nos dan a un hostal, pero el hostal que lo tenemos que pagar nosotros y todos, y no nos dejan nada, no nos dejan estar aquí nada, que tenemos que salir ahora sí o sí inmediatamente de aquí. Y que lo paguen ellos. Sí, así fue. Ellos tuvieron que buscarse una solución por su cuenta. En otras secciones escuchábamos también, lo recordaréis, el caso de Aarón y de sus vecinos de una urbanización en la que han tenido que demoler ellos mismos sus casas por sus propios medios. Ni los contenedores de escombros les han facilitado, ni los impuestos de medio ambiente de esa demolición se les han condonado y, por supuesto, han tenido que buscar también una solución habitacional por su cuenta. La riada de Valencia está dejando un problema grave en este aspecto. Por lo pronto, hay 100.000 viviendas afectadas y muchas de ellas siguen siendo a día de hoy inhabitables. Los primeros días muchos afectados se alojaron en casas de familiares y amigos y allí siguen porque la oferta de vivienda pública ha sido tan baja que algunos, como Ruth, ni siquiera pudieron rellenar el formulario. Y las ayudas al alquiler están muy bien, pero si no hay alquileres, si no se facilita vivienda social, facilitaron 80. No pude acceder ni al formulario. Bueno, Ruth es la madre de Leo y de Sira, que les escuchábamos hace unas semanas en el reportaje que dedicamos a los niños, y a ella el hecho de tener hijos menores precisamente le está dificultando aún más encontrar un alquiler. Mira, con 3 sueldos, que son la pensión de viudedad y de jubilación de mi madre, el sueldo de mi marido y yo, que soy funcionaria, no dábamos el perfil. Porque si teníamos niños no nos querían alquilar las viviendas. Eso es otro capítulo también. Que hoy en día está mejor visto si tienes un perro que si tienes un niño. Muchísimo mejor visto. Bueno, pero aquí, y luego, claro, aquí se introduce el elemento ocupación, ¿no? Claro. El perfil de familia es lo que la manía mismo, de los perfiles. Es lo que ahora no quieren los dueños de los domicilios porque la vulnerabilidad siempre está en el horizonte. Y la inquiocupación. Claro, yo he hablado con varios propietarios que no han querido prestar su voz a este reportaje, pero sí que me han contado precisamente eso, que por un lado está la desconfianza ante la posibilidad de que haya un impago si los afectados no reciben esas ayudas, como está sucediendo. Está la falta de garantías ante la ocupación, porque todos sabemos que si hay niños, perros o personas mayores, ya es muy difícil un desalojo ante un impago, y está también el oportunismo por ambas partes, pues por parte de propietarios que se quieren aprovechar de la situación y por parte de gente pues que, como en todas las desgracias, quieren vivir sin pagar porque bastante llevan. Sí. Y a esto se suma pues el aumento de la demanda, la falta de oferta y un mercado que ya de por sí estaba tensionado. Efectivamente, los precios se han hasta triplicado, ¿no? Con los coches, con viviendas y con todo tipo de necesidades que se tengan que cubrir después de lo de la Dana.
Bueno, acabamos de escuchar a Eduardo, él es abogado y está recibiendo casos que plantean debate. Por ejemplo, en el caso de un local comercial, ¿quién pide la ayuda? ¿El propietario del local o el arrendatario que lo estaba explotando para su actividad y que lo necesita para reponer el mobiliario o el material? Pues aquí está surgiendo el conflicto. Por ejemplo, el tema de las ayudas ha sido también un motivo de conflicto, porque están previstas para el usuario de la vivienda, que tiene sus efectos personales, sus enseres, y que bueno, su vida se ha venido abajo con la dana y que necesita ese dinero o esa ayuda para recomponerse. Sin embargo, los arrendadores, de manera unilateral, muchos la han solicitado, sin comentarlo con el arrendatario, para costearse con esa ayuda la reparación de la vivienda, pese a que tienen seguro muchos de ellos. Y en este caso el inquilino queda desprotegido y si hablamos de un local comercial, pues retomar la actividad es prácticamente imposible. Y por otro lado, según la ley de arrendatarios urbanos, es el propietario el que tiene la obligación de reacondicionar el local y claro, también se enfrenta lógicamente a dificultades si no ha recibido las ayudas. Así que vamos a conocer a Elena porque ella sufre las consecuencias de estas dos situaciones. El local donde ella tenía su negocio era también su vivienda. Había tenido que dejar el piso donde vivía porque no podía pagar el alquiler y había habilitado una zona de mi negocio para poder vivir allí. Entonces tenía allí todo y perdí el negocio y la casa. Como el local no tenía cédula de habitabilidad, no se me conceden ayudas por vivienda. Tampoco ayudas al autónomo. Tampoco ayudas de emergencia a la primera necesidad, porque cuando verificaban con el catastro la dirección y veían que era un local, tampoco nos las daban. Bueno, déjame decir que por eso yo estoy tan indignado con haber sacado los generales del Alcanfor y ponerlos el pam-pam-pols y tal. Un general sin ejército y sin una legislación de emergencia no te sirve de nada. Tú tienes que hacer una legislación de emergencia para ese caso concreto. Decae la ley de arrendamientos urbanos y tal, y creas una ley para 1 año, 2 años, que atienda a las necesidades de toda la gente, no de la gente dentro del perfil que el Ministerio de Trabajo, no sé cuántas, no sé qué. Pero ¿de qué ha servido la administración? O sea, ¿de qué el general pam-pam-pols? O sea, para nada. Porque si no hay ejército, y si lo hubiera tampoco podría actuar, porque no se ha cambiado ninguna ley, mientras Sánchez no echa al PP del poder. Bueno, y cuando lo eche igual, o sea, porque eso es un desastre. Y aquí se añade además un factor importante, que es el que también le sucede a Elena, y es que se estima que hay 130.000 viviendas que están fuera del catastro, con lo cual son muchísimas personas que no pueden pedir ayuda aunque la hayan perdido. Pues es un panorama terrorífico. Y ahora estamos a expensas de una juez que ha empezado a recabar información veraz, porque todo lo que se ha contado es mentira. Sobre todo porque quien le está facilitando la información es una vez más la Guardia Civil. Es decir, que si tú pides información... Entonces, esto es lo que demuestra una vez más la ineficacia de las comisiones parlamentarias cuando hay en marcha una investigación judicial, ¿no? Puro teatro. Claro, es puro teatro y puras versiones interesadas. Pero claro, tú, la jueza en este caso, le dice a la Guardia Civil, hágame usted un minuto a minuto que se lo ha pedido de lo que ocurrió, y la Guardia Civil no tiene sesgos a la hora de decir, voy a ocultar lo que me perjudica y voy a resaltar lo que me beneficia. Sí, la juez lo que está buscando es en qué momento el centro de emergencias tenía o debería haber tenido información suficiente como para tomar una decisión crítica, la decisión que no tomó a las 8 de la tarde. Y si sabemos que hay 20.000 llamadas desde las 4, son 20.000 oportunidades para tener información de lo que está sucediendo. Claro, es decir, lo que no puede ser es que, según la información que hemos ido recabando por medios periodísticos a lo largo de este tiempo, sepamos que en el centro de emergencias nunca se trató el desbordamiento del barranco del Pollo. No, solo nunca estaban en la presa de Forata. Que es donde se produce verdaderamente la tragedia. Y eso no es porque no hubiera información, porque la Confederación Hidrográfica del Júcar la información la tenía, no la puso a disposición, el presidente no la puso a disposición, pero las 20.000 personas que llaman también están dando información y no la usan. Claro, y no la usan. Él contó el Polo que es un socialista con una cara que se la pisa, ha estado 3 meses callado. El otro día confesó como una cosa normal, es que con la ley de la huerta de Ximo Puig no podíamos limpiar el cauce. Ah, hombre, mira, estupendo. Pero es que también, como los de Compromís, siguen queriendo volver al cauce viejo del Turia. Porque hay que devolver a la naturaleza como si el cauce viejo lo hubiera hecho la naturaleza. O sea, es que el conjunto de mamarrachadas, de canalladas,
de silencios culpables y luego de manipulación de la realidad. Han estado manipulando en su beneficio el gobierno y, por desgracia, también la Generalidad. Todas las partes implicadas. Por eso te digo que ahora el ámbito es distinto. Es decir, una investigación judicial aflorarán negligencias, algunas veces dolosas y otras no, de las tres administraciones. Claro. Porque también ahora se están emprendiendo acciones contra algunos ayuntamientos que tampoco hicieron todo lo que podían haber hecho. Ni mucho menos. En fin, pues hacemos una pausa para ver si ha pasado algún desastre. No sé. Bueno, pues tenemos a un ministro compareciendo en una de esas comisiones inútiles, como tú consideras, Luis, en el Senado, por tercera vez, que es Ángel Víctor Torres. Víctor Ángel, y bueno, y creo que ha habido alguna declaración previa. En fin, ahora vamos a escucharle. Es la mañana. Es radio. Bueno, a ver, ¿qué? Víctor Ángel. Sí, hoy comparece en el Senado. Enseguida vamos a hablar del ministro, pero antes tenemos que fijar la atención en el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que está ya en Bruselas para participar en ese Consejo Europeo Extraordinario sobre Defensa. Un encuentro, Federico, que coincide con el regreso que acabamos de conocer de la delegación diplomática de Rusia a Estados Unidos, que estaba vacante desde el mes de octubre del año pasado. Unos acercamientos entre los dos países que avanzan al mismo ritmo que lo hacen las agresiones del ejército ruso sobre Ucrania. Esta noche un misil ha matado al menos a 4 personas, ha herido a otras 30 en un hotel en el que se estaban alojando voluntarios de una organización humanitaria, incluidos ciudadanos estadounidenses y británicos. Y mientras siguen también esos ataques, pues Washington sigue empeñado en eliminar a Zelensky. Medios internacionales aseguran que el equipo de Donald Trump está en contacto con la oposición ucraniana en busca de un relevo para el presidente del país. Un Madurensky. Y además, esta noche han seguido sucediéndose los ataques provenientes de Estados Unidos. Marco Rubio, el secretario de Estado, responsabiliza al propio Zelensky del espectáculo que vivimos la pasada semana en la Casa Blanca. El presidente Zelensky cuestionó si la diplomacia era siquiera posible, saboteando y socavando el plan del presidente, y eso fue lo que llevó a la pelea. Me alegra ver que ha reconsiderado esa posición, porque realmente creo que este es un conflicto al que debemos encontrar una manera de ponerle fin, y va a requerir concesiones de ambas partes. Qué rata eres. En el Versalles no te dejarán entrar nunca. Eres un cubano réprobo y blasfemo. Le montasteis una encerrona para que se rindiera. Y ahora, como no se ha mandado una nota que quería negociar. Pero como eso es lo que no queríais, Marquito Rubito, como eso es lo que no queríais que se sentara, porque no reconocéis Ucrania, solo reconocéis a Putin, porque sois el grupo Wagner de Putin, entonces ahora dice, me alegro que haya rectificado. No ha rectificado. Ucrania siempre ha dicho que quería negociar, naturalmente como parte fundamental, como parte agredida. ¡Qué vergüenza! Este tío anticomunista toda la vida, hasta que a las órdenes de Trump se convierte en sicario del Kremlin. Pues te pueden hacer portero de la embajada soviética, que va a ser más grande que la Casa Blanca a este paso. ¡Qué traición! ¡Qué traición! ¿Cuántas traiciones? Bueno, pues igual que el presidente del Gobierno, también Feijóo se encuentra en Bruselas. En su caso, se va a reunir con los líderes del PP europeo. Van a abordar el pacto de Sánchez con Junts en materia migratoria y de fronteras. Tras ese acuerdo alcanzado con los separatistas catalanes, se esperaba con ansias el encuentro que han protagonizado esta misma mañana y que acaba de culminar entre el ministro Ángel Víctor Torres con la consejera vasca de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, por si se anunciaba alguna cesión más también al País Vasco. Bueno, siguiendo ese encuentro ha estado nuestro compañero Luis Díaz, está allí. Luis, ¿cuál ha sido el resultado de esa reunión? Sí, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues el Gobierno continúa con las sesiones ante su debilidad parlamentaria. Hoy le toca al País Vasco. El ministro Ángel Víctor Torres, junto a la portavoz del Ejecutivo Vasco, María Ubarretxena, acaban de cerrar el traspaso a Euskadi de las competencias de permisos de trabajo para extranjeros,
junto a la gestión de la meteorología, con el objetivo, dicen, de agilizar los trámites para la integración laboral de los extranjeros. También que Euskadi se encargue de emitir y alertar del impacto meteorológico, a lo que se le suma el traspaso del edificio de la AMED de Donostia. Desde el gobierno vasco subrayan que hay buena sintonía con el Ejecutivo Central, pero avisan que esto no acaba aquí. Aseguran que aún quedan pendientes más traspasos, como la gestión de puertos y aeropuertos, las políticas de empleo y la gestión del régimen económico de la seguridad social. Consideran que todas las cuentas pendientes deberán estar cerradas para finales de 2025. Todo ello en una jornada intensa para el ministro. Recordemos que volverá a comparecer hoy en la comisión del caso Koldo en el Senado. Se trata de la tercera vez que el ministro pasa por esta comisión, después de haber mentido en hasta 2 ocasiones sobre su relación con Koldo García y Víctor de Aldama por ese presunto pago de 50.000 euros y de haber tenido contacto con señoritas. Como decimos, de todo ello tendrá que dar cuenta el ministro a partir de la 1 de la tarde en la Cámara Alta. O sea que sin aviso en el País Vasco, ya como Cataluña. Ahora le echan la culpa al tiempo, que es una cosa fantástica, porque el permiso de trabajo y permiso de expulsión son lo mismo. Claro, es decir, uno pone el catalán, no sé si pondrán el euskera, ya total, sí. La arbitrariedad es total. Sí. Es decir, que hace poco publicamos la información de los datos en ciencias de los alumnos, de los alumnos del País Vasco, que eran catastróficos. Los más bajos de Europa junto con los de Cataluña. Claro, que eran catastróficos. ¿Y por qué creemos que es? Claro, porque se... Bueno, y un último apunte, Federico. El ministro de Economía se ha paseado esta mañana por los medios catalanes, Carlos Cuerpo, tras el anuncio del regreso a Cataluña de la Fundación La Caixa y también de Criteria. Cuerpo enmarca ese regreso en una decisión únicamente empresarial, pero que obedece, según el criterio del Ejecutivo, a la normalidad implantada por Salvador Illa en Cataluña. Y aunque no se atreve a dar ningún nombre, el nombre de ninguna empresa, Cuerpo da por hecho que habrá más anuncios similares próximamente. No es la primera y nosotros, pues desde luego tenemos claro que probablemente no sea la última, que este proceso sea un proceso continuo, puesto que responde a una realidad de vuelta a la normalidad, de estabilidad y de crecimiento, que es la que esperamos que siga con el presidentillo. El presidentillo, 130.000 muertos lo contemplan, no ha creado ninguna seguridad. Es más, con la basura de marco jurídico creado ayer, racista, discriminatorio, se acaba la igualdad ante la ley, cualquier seguridad jurídica, porque los mozos de escuadra, que no han hecho nunca nada, aparte de ponerse botas, que antes iban con espardeñas, ¿cómo vas a confiar en alguien así? Iban con espardeñas y con un sombrero de media copa, válgame Dios. Lo primero que hizo Tarradellas cuando vio fue calzarlos. Bueno, ¿alguien cree que las fronteras van a estar seguras con los mozos en vez de la Guardia Civil? ¿Alguien cree que puede haber alguna seguridad jurídica cuando los mozos son ejecutivos, legislativo y judicial, que pueden coger a cualquiera, deportarlo, a cualquiera no nacido en Cataluña, por ejemplo en Castellón o en Teruel? Porque fuera de Cataluña, para ellos es todo lo que no es la selva de la Cataluña y tal. Media Barcelona sobra. Y dice que son decisiones empresariales, pero que se deben a un clima político. Hombre, Cuerpo, yo te creía ligeramente más inteligente, incluso como Toy Boy. O sea, vamos a ver. O sea, cuando tú tienes al de CaixaBank recibiendo al de Telefónica en Moncloa para decirle que se vaya, no me hables de decisiones empresariales. Háblame de rehenes, de lo que tú quieras. Siguen saliendo cada año más de 300 empresas de Cataluña, que a partir de esto, de este régimen legal esclavista, régimen racista, un régimen sin ninguna seguridad jurídica, serán 3.000. Volverán los que estén pillados en el IBEX 35, pero el empresario normal, vamos hombre, acá a ti te da igual. Este tío sea, bueno, si es que es ministro cualquiera aquí en este gobierno, en fin. En cambio, fíjate lo que son las cosas. En la Crónica Rosa tenemos una cantidad de información. Pero, y tenemos aquí al padrino. ¿A qué padrino? Al padrino no, de bodas, ¿no? ¿Ah, digo sí? yo que te... ¿Pero qué boda? No me, la de va a ser Luis. Luis. Tiene que ser, ¿no? ¿Alguien ha hablado de boda? No, de momento no. Entonces, de momento tenemos... Vamos a ver, una pareja que sale en el Ola se eso, tiene que casar. También es si verdad. no, no sale.
Pues hombre, no, en los tiempos que corren eso ya está anticuado, ¿no? Eso ya no sé... Qué calladito nos lo teníamos, anticuado, pero tú has visto a nuestros hijos que matan por una boda. Fede, no me lo pongas a huevo. Porque no me lo pongas a huevo. Es decir, es que me cuesta tanto no rematar ese balón que me has puesto ahí colgadito en el área. Claro. Es decir, que más vale, mis labios están sellados, Fede. Repite. Perdón. Bueno, tampoco hay que atacar mi obra última. O sea, ya le he pedido, a Enríquez que me mande las galeradas. No, como si todas las relaciones sentimentales consolidadas acabaran en boda inmediatamente. Pues yo conozco algunos que tardaron no sé cuántas décadas en pasar por el... Una y 2 niños. Que viva el amor. En perfecto estado de amor. Nadie sabe de quién estoy hablando. Sí, yo mismo. Bueno, sí, yo lo dije y además me puse enfermo el día de la boda. Entonces, las pocas ganas que viva el amor entre dos personas apreciadas, ¿verdad? Que lo son los dos. No, si ahora iba por ti. Si tú eres tú eres la dama de honor, te quiero decir. Hombre, tú lo conoces a Luis Enríquez perfectamente. Eso es. Y eres también otro de los que seguramente sabían esta historia. Pero ¿por qué lo leí? Yo lo supe cuando lo leí en No pienso dejarme acocotar, o como se diga, acogotar. ¿Cómo que por qué? Porque tú también lo sabías, miserable traidora. Lo sabía. ¿Cómo que no lo sabías? Sí lo sabía. Y no era por ti, además. Pero porque no por ti, tú callaste como una tumba de No, callé como un amigo leal. Muy bien. Y todos hicimos un poco eso, aunque yo callé por respeto a un colaborador nuestro. A mí me lo dijo Isabel. Y digo, chico, pues vamos a esperar que salga en Locke, porque va a salir. También fuiste un amigo leal, y eso te honra. Pero un amigo tuyo. No, y de Luis Enríquez también, porque sí, hombre, sí. Defendemos, no, protegemos y cuidamos a nuestros Saca colaboradores. una novela, que es novela. Es novela. Sí, a ver si me ha mandado ya, me dice, te mando las galeradas. Pero me llamó querido, eso no me gusta. Pero eso es una fórmula. No, ya sé que es una fórmula, pero como un abrazo fuerte. No, hombre, no. Yo uso mucho lo del querido. Acabo de pedir el libro de Zapatero, que me acaba de llegar la convocatoria. Sí. ¿El libro de Zapatero? Saca un Zapatero, no. Zapatero saca un libro. Pero Zapatero, ¿cuál? ¿El bueno? ¿El de la Comunidad de Madrid? Que no, espera, te lo voy a decir ahora mismo porque es que he Rodríguez pedido... Zapatero no sabe leer ni escribir. Yo le pido estas cosas todas a Rosana, que es masoquista y se las lee. En caso, los venezolanos. El libro como que es decir, las hay un bellezas libro de de Zapatero el Bueno que es sobre la cuestión de la sanidad, refutando las mentiras de Illa. A ver si es ese. No, mira, te voy a decir ahora mismo en qué consiste esta maravilla. La solución pacífica se titula. José Luis Rodríguez Zapatero. Ah, bueno, pues sí, es la rendición. El próximo 27 es la de marzo. Que se le pide a Zelensky. Espérate, habla sobre... Se ha comprado mansiones en Puerta de Hierro por la cuarta parte de su valor. Bueno, oye, tiene un buen ojo inversor, chico. Una defensa del diálogo como los respuesta de a los retos del presidente. Plantea que la paz no es simplemente la ausencia de conflictos, sino la creación de estructuras que promuevan el respeto, la justicia y la equidad, y donde el trabajo de los peacemakers o agentes de paz es imprescindible. Es un peacemaker. No ha dicho por lo menos empoderada y ya está. No, con eso, peacemaker, hay que poner en valor a los peacemakers. ¿Sabéis qué trío veranea juntos? No. Que es el trío Calaveras, de la Calavera de España. ¿O los Peaky Blinders? No, el peacemaker, el Peaky Blinders Sánchez y luego el criminógeno que va de bueno y Illa. Yo estoy Zapatero, de que me contéis los cotillos, pero yo ardo en deseos de saber la prensa del corazón. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta qué clase de periodista es Luis Herrero? No estamos en la jurisdicción de Isabel. Me robo tiempo a mí misma, me hago trampas al solitario, eso es. Este es el programa en general. Bueno. La prueba es que estás tú, está Joaquín. Entusiasmada. Pero yo estoy ávido de saber en qué puedo llevar la contraria a Isabel. Por eso. Un poco, porque entusiasmada es la palabra que definen el estado de Isabel Pantoja para describir ese anuncio que hacían ayer desde una productora, desde Mediacrest, para decirnos que hay dos proyectos en marcha. Por un lado, documental de su vida y por otro lado, ficción sobre su vida, autorizadas. Nada que ver con Mi Gitana, esa serie que fue retirada por orden judicial. Sí. ¿Cómo se llama? Una sentencia, en este caso, Mediacrest, la productora. Mediacrest, no, la productora. ¿La serie cómo es? ¿Mi Gitana? Mi Gitana fue Mi Gitana fue que era la casa de Encarna. Nada que ver. Vale. Eso es, nada que ver con
que ver, así que, bueno, eso por un lado. Vamos a hablar de las fincas voladoras de Isabel Montoya, Pantoja. ¿no? De Montoya, ¿no? Pues es que no sigo yo eso, es que no sigo, es muy tarde para mí. Pero vamos a ver, me aprendo el nombre de Montoya y yo estoy... Pero no era ayer cuando se tenían que ver las caras con las parejas que llegaron y que se han roto. Me pillas no totalmente. nada. Ahí Luis creo que, Herrero. Silvia, Luis ¿puedes hablar Herrero. No he podido verlo, me lo tengo que ver al llegar a casa. La serie en el podcast. Te prometo que no he visto ni un solo segundo de ese programa. Es la serie del coitus ininterruptus. Eso está porque bien. están, dale que te pego Pero todo vamos, el día. me parece Una rabia, no lo veo, feo la conducta, pero y bueno, ayer aunque te no lo prometo veas, tendrás. que llegué a casa y le pregunté a mi hija, digo, ¿me lo puedes resumir? Porque entiendo que tiene mucho tirón. sí. Y al final, no sé por qué, nos pusimos a la otra cosa y no ¿Quieres me que contó. esto Lo es que Yo veo creo es que le dio ñaca, vergüenza ñaca. a mi propia hija. De Sí, no me extraña. O sea, no voy a hablar con mi madre de esto porque es demasiado. Lo que veo también es que el giro que iba a hacer Telecinco es un giro de 360 grados. Sí, en este caso sí. Pero vamos a ver que la preside una ministra socialista de la época de Zapatero. pero hay ¿Qué mucho- cabía esperar? No, pero hay mucha mejora, ¿eh? Yo he de decir que hay cosas de Telecinco que ya me están empezando a gustar. Ejemplo, Supervivientes. ¿Por qué? Porque se llevan a Terelu. Terelu va a ser con... Pero si va a estar 10 minutos de concursante visita. Con condiciones. ¿Pero y hay condiciones. helicóptero o no hay helicóptero? No cae del helicóptero, Nada. eso se lo elimina. Ya me dirás que supervivientes, así sobrevive cualquiera. Le pagarán menos, digo yo, Dice, y en 15 menos- minutos va a volver No, más le o bajan menos. a 50. Largo me lo fiáis. de 50.000 hecho. euros la semana. Está bien, ¿no? Sí. No sé si está bien o mal porque no sé cuál es el caché. Bueno, han subido Está otra bien. vez, están pagando a precio de oro cualquier Saltito, liviandad. Por eso no va a caber, hablando vulgarmente, ni una puta más en las televisiones. Porque como tienen la agenda de los futbolistas de la primera división, el próximo de la empresa Claudia Babel va a ser del Madrid. ¿Así? Sí, no Cuando- defiende. Cuando vuelva, además, ya tendrá a su yerno fuera de... Es el único de brasileño cumplimiento de sin condena. casar que tenemos. Bueno, escucharé con mucha atención la Crónica Rosa, pero no habéis sido capaces de captar mi atención. No, de lo de Montoya, te prometo que me voy a poner al día. Voy a estudiarme todo el... Pero a ti te No, no gustan hace esas falta. burradas, Que no me gustan que ya he las burradas. terminado. ¿Cómo Ya que no te Pero gustan? me gustan las burradas y me gusta No, no, he generalmente lo que dicho cuenten. guarradas, no Pero le han puesto burradas. los Que sí, yo cuernos, no ¿no? sé, sí. Un poquito. ¿Cuántas veces? Unas cuantas. Con lo- Sí. Todos a todos, además. O sea, ella tiene un novio, ¿no? Sí. Perdón, Montoya qué- tenía de- una de- novia. de El qué primer novio? capítulo sé que le puso los cuernos. Él a ella y ella a él. Eso Desde sí, que se claro, ya queja, lo sabes. no pasa nada. Se Ya queja. lo sabes. Eso lo sé, pero lo que no sé si ella luego ha sido reincidente y se ha ido... Es que con si todos no es los demás. reincidente, te echan del concurso. Llegan como pareja. Eso es lo que a mí me han contado. Sí. Llegan como pareja. Sí. Y entonces, él es tentado por una y ella es tentado por uno. Sí. Él cae en la tentación, ella cae en la tentación. A Por eso lo tanto, van. la pareja se va al carajo. Y ayer, según me habían contado, en una hoguera de campamento se ven las caras Confrontación. los tentadores y los cornudos. Te falta Y se una pelean. pieza, Luis. Ah, eso Te no falta, sé, pues te es lo que falta- quería que me contara. Si ha habido, si Luis, llegaron a las manos, no Luis, llegaron a las manos. Te falta una pieza. Él, a pesar de haberle puesto los cuernos, entra en un estado de profunda indignación física y metafísica y arrancándose Sí, sí, la eso lo sé, camisa, sí. corre como al final del graduado, de lo que tú quieras, cualquier película, pero no por un aeropuerto, sino por la arena de la playa, que es dificilísimo correr allí. Y es tan ridículo todo, tan conmovedoramente ridículo, que se convierte en viral en todo el mundo. Claro. Un español, como el conde de Montecristo, Sí, que sí. no era español, como el zorro, decían No hay nada otros, más adictivo es que la Antonio Banderas, vergüenza ajena. y eso era sí, claro. Montoya. Sí, sí. Montoya se convierte en el español más popular después de Rafa Nadal. Arrebatándole el título al Montoya de la princesa prometida, que era el Montoya mundialmente conocido. También lo Hasta ese comentaron momento. así, la Whoopi Goldberg y otras taradas, pero lo que más se hicieron eran comentarios de tipo racial sobre estos españoles, como No. son, Ole, ole. como los Fíjate si mexicanos. Fíjate si ha jugado este asunto sin haberlo visto. Imagínate si lo hubiéramos visto. Imagínate, El día que nos No, yo pongamos he visto al tío corriendo rompiéndose la camisa, que, Sí, pero que me lo de ayer recordaba a Pérez Lo de ayer, yo quiero saber cómo fue el encuentro entre el cornudo y el cornúpeta. y el apaleado. Y la cornuda. No, les habrán subido el sueldo, cuanto más cuernos, ya sabes. Espera, que es que me están escribiendo, la gente me lo cuenta, que lo estáis contando mal. Ah. Es ella la que le pone los cuernos primero.
Después Montoya se los pone a ella cuando pasan 3 semanas. ¿Esto es así? El orden de los factores no altera el producto. Sí, altera, porque entonces es cuando él, claro que lo altera. él primero se quita la camisa, claro. Y Dani en plan dice, Peret. di que Montoya es de Utrera y así quedas bien. Pues vale. Pues vale, es de Utrera, exacto, como Jesulín es de Ubrique. Pero es que este tío, el Montoya de las narices, a mí es que me fascina la historia, porque lo que comentan es, estos latinos, estos hispanos, qué carácter tienen, es como Carmen pero en cornudo. Luego él le pone los cuernos, pero primero es ella. Y le llaman, que te están poniendo los cuernos, no puede ser. Y corre por la playa, pero se han ido a eso. Que me están contando algo del Gambilla. Yo no creo que es el hit, vamos a hablar de los éxitos musicales de Vamos Montoya. a hablar de Pantoja. Montoya canta. Hoy vienen También. Hoy vienen Bea Miranda y Carlos Pérez Jimeno, que son lo Sí. contrario de la Isla de las Tentaciones. O sea, No. Uy, Bea Miranda, buena no es. tiene nada que ver. Seguro que le hace la autopsia a todos los pero delitos. Que ellos son pura elegancia, quiero Sí, decir. sí, No sí, tiene nada que ver. pero No digo que no sean elegantes. no en es la lo isla. mismo salude a Charles que Bea Miranda con el escalpelo, ¿eh? O sea, Así es. El Manuel, Eso es el un bisturí Montoya. lo que tiene. Venga, vamos. vamos. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.